Eso va a ser lo bueno de todo esto. A ver si no tiene un trapito por ahí, de verdad que estoy lleno de polvo, hermanos, pero bueno, Señor nos ayude, ¿verdad? Bien, vamos a orar, hermanos. Bueno, oramos. Vamos a orar por su palabra en esta hora. Vamos a invitar a los niños a poder pasar a su clase dominical. Préstame, hermana, gracias, que fíjese que se sigue llenando de polvo y de verdad cuando uno pone en la mano se le queda pegado el polvo a uno. Hoy es una una mañana de polvo y de viento, hermano, así que no solo hay viento, sino que hay frío y hay polvo también, así que bendito el Señor, ¿verdad? Gracias, hermana, por esto, así que bendito el Señor. Vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a poner de pie y vamos a orar esta mañana por su palabra, que Dios pueda hablarnos, ministrarnos esta hermosa mañana, así como Él quiere. Tengamos un corazón dispuesto a recibir su palabra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, esta hermosa mañana por este tiempo, este día que nos has regalado fresco, Señor, de viento. Señor, gracias porque todo está en tus manos. Tú tienes los tiempos en tus manos, Señor, y tú tienes el cuidado de cada una de nuestras vidas. Señor, queremos orar por tu palabra en esta hora. Queremos suplicarte, Señor, que seas tú el que hable esta mañana, que tu libro sea abierto y que tú puedas hablar a cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Padre, manténnos atentos a lo que tú quieras hablar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito nuestro Dios, amados hermanos. Así que vamos a tomar asiento, hermanos. Tomemos asiento ahí, por favor. Vamos a venir otra vez al Salmo que estuvimos estudiando el domingo pasado, Salmo 90, amados hermanos, si abrimos nuestras Biblias. Damos la bienvenida a los hermanos de Armenia que están aquí con nosotros, ¿verdad? Ya teníamos días de no verlos, a otros que también no habíamos visto, pues bendito el Señor que ya están aquí con nosotros, así que bendito el Señor. Vamos a ir al Salmo 90, amados hermanos, Salmo 90. Hemos estado estudiando el versículo 12, ¿se recuerdan? Enséñanos de tal manera o de tal modo a contar nuestros días, ¿para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Se acuerdan, hermanos? El domingo pasado, para los que no vinieron, pues vamos a comenzar de nuevo. Vamos a repetir, vamos a ver la segunda parte. El domingo pasado vimos los primeros 10 versículos y hablamos de que, amados hermanos, para poder tener sabiduría al corazón, debemos de contar bien nuestros días, y de eso hablamos el domingo pasado. Y decíamos que este salmo trata de los tiempos, ¿verdad? Trata del tiempo y hermanos, y trata también de la necesidad que tenemos de contar bien nuestros días. ¿Para qué? Para que podamos vivir sabiamente. ¿Cuántos queremos vivir sabiamente, hermanos? Amén. Vamos a ver si logramos entrar en ¿cómo dice? En órbita aquí, ¿verdad? ¿Cuántos queremos vivir sabiamente? Amén. Entonces dice el Salmo, debemos de contar bien nuestros. ¿Para qué dice? Para que traiga sabiduría al corazón. Necesitamos sabiduría de Dios. Y hermanos, entonces, para contar bien nuestros días, en los primeros 10 versículos, vimos 4 cosas que queríamos o consideramos el domingo pasado. La primera fue, debemos de considerar la eternidad y la supremacía de Dios. No nos olvidemos, Dios es eterno, amén. Desde antes y de antes, Él es Dios, Él ha existido por los siglos de los siglos, aún antes de la fundación del mundo, antes de que todo fue creado. Dios es Dios eterno y su supremacía, o sea, Él es el que gobierna todo, el que tiene el poder en todo. Entonces veíamos eso, considerar la eternidad y la supremacía de Dios. Lo segundo que vimos es considerar la brevedad y la transitoriedad de la vida, o sea, podamos ver que nuestra vida es corta, que tenemos que entender, hermanos, que los tiempos nuestros están contados aquí en la tierra, ¿verdad? La niña que leía Génesis decía, habló de Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? En Génesis lo leímos, ¿se acuerdan? 900 y tantos, 950 si no me equivoco. Imaginen, ¿cuántos quieren vivir 950 años? Yo digo que se puede, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que el pecado lo arruinó todo. Pero tenemos que entender que hoy hay la brevedad de la vida por causa del pecado, la tenemos. Y la vida del hombre, leíamos ahí en el Salmo, es 70 y los más robustos. Y con todo eso se desgasta en el trabajo. Y ahí se acaba la vida, hermanos. De pronto somos arrebatados y todo se termina.
O como decíamos, consideran los jóvenes, los muchachos del mandamiento número 5, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larguras de días aquí en la tierra. Entonces debemos de considerar, hermanos, la brevedad y la transitoriedad de la vida. Y lo tercero que vimos, debemos de considerar la universalidad del pecado. Toda la humanidad está bajo pecado, todo hombre está bajo pecado, porque cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Entonces debemos de considerar que el pecado, hermanos, está aquí en medio de nosotros, que vivimos un mundo pecaminoso y que todos hemos pecado delante de Dios. Y 4, considerar la época que vivimos. Cada quien vivimos nuestro tiempo, hay tiempo para todo, decíamos. Pero hemos de considerar qué tiempo está viviendo usted, qué vida está viviendo usted, qué tiempo se está viviendo usted, en qué época de la vida se encuentra. Y debemos de vivir tal como estamos, en la época que estamos cada uno. Bien, y esta mañana, amados hermanos, al contar bien nuestros días, decíamos, va a venir sabiduría al corazón. Y para ser sabios, es eso lo que necesitamos, contar bien cada día que lo vivamos delante del Señor. Entonces, la segunda parte, hermanos, es cómo nos debemos de desenvolver o cómo se desenvuelve una persona sabia. O sea, cómo vive una persona que tiene sabiduría, en otras palabras. Cómo se desempeña, cómo se desenvuelve una persona sabia. Y la sabiduría, dice el Señor, hermanos, Él dice que Él nos la quiere dar a todos. Si nos falta, ¿qué hay que hacer? Si alguien está escaso de sabiduría, dice la palabra, pídala. Y sabe que Dios se la va a dar sin reproche. Pidamos sabiduría en todas las cosas que hagamos, en las decisiones que tomemos. Entonces vamos a ver esta mañana, amados hermanos, cómo se desenvuelve, cómo vive una vida sabia. Él nos quiere dar sabiduría para que vivamos vidas sabias. ¿Cuántos queremos ser sabios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, como padres, como trabajadores, etcétera, etcétera? Necesitamos contar bien nuestros días. Y Él, hermano, nos quiere dar sabiduría para que vivamos sabiamente. Entonces, veamos ahora Salmo 90. Vamos al Salmo 90, sí, vamos a leer esos versículos. Salmo 90. Vamos a poner algo aquí para que no se nos vuele. El Salmo 90. Dice, mire, veamos hoy desde el versículo 11 del capítulo 90 de Salmos. Veamos desde el 11, miren. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Ah, gracias, papito. Este se me va a caer bien, ¿no? Solo que así es la cosa, ¿no? Vientecito, no te muevas tanto. Ahí está, ok. Dice ahí, mis hermanos, versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, hablando de los hijos de los siervos. Y dice el 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, dice, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, esta segunda parte tiene que ver cómo vivir sabiamente. Y como hemos dicho, estos versículos de este capítulo 90 que fueron escritos por Moisés, que es una oración, hermanos, Moisés estaba escribiendo en el tiempo en que ellos habían muerto en el desierto. Y hermanos, y esta oración nos deja para que podamos ver y que a nosotros no nos vaya a pasar lo mismo, lo que le pasó a Israel en el desierto, que ahí murieron, que ahí perecieron, que los israelitas quedaron en el desierto, y que nosotros podamos aprovechar cada día de nuestra vida, hermanos, de la mejor manera, que cada día que Dios nos regale, aprovechémoslo de la mejor manera. ¿Cuántos estamos leyendo la lectura bíblica todos los días? Amén. Ahora estamos leyendo, hermano. Mire, yo me he estado deleitando en los últimos libros de estos versículos de Génesis. Veía ayer el versículo 18, que fue el último que leímos, cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, ¿verdad?
Y Sara dice que se rió. ¿Lo leyeron eso, verdad? Se rió la Sara porque dice que tenía más de 90 años. ¿Y qué había perdido, hermanos? Había perdido su costumbre, así dice el Salmo. Imagínense, ¿creen ustedes que una mujer que ha perdido su costumbre, voy a hacer más, que ha dejado de ovular, pues que ha perdido su tiempo de menstruar, que ya está en la menopausia, vaya? Imagínense, una mujer que está en la menopausia, decía ella, ¿podré yo tener un hijo? Pero el Señor le dijo que sí, y que iba a ser una gran nación, y dice que el Señor sacó a Abraham y le dijo, mira el cielo y las estrellas, si las puedes contar, cuéntalas. ¿Leyeron eso? Amén, ¿va? Los que leyeron el Génesis, le dice, ve y sale a la puerta y mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia, le dijo. Y a Ismael también le dio descendencia, y misma la palabra lo dice. Y aún en los últimos versículos del capítulo 18 de Génesis, está hablando de cómo Abraham, llegaron los ángeles, y le dice a Abraham, Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú no destruirías a Sodoma y Gomorra? Si hubieran 50, no lo, y si hubieran 45, no lo hicieron. Y si hubieran 10, aún por 10, le dice. Y aún así, no se encontraron ni 10 justos en Sodoma y Gomorra. Y Dios, sí, y lo vamos a ir leyendo conforme vamos leyendo los capítulos de Génesis. Hermanos, aprovechemos bien nuestros días, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasa en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa viendo televisión? ¿Cuánto tiempo pasa hablando de otros? No es bien, no quede mal, ¿verdad? Agarre 5 minutos, le va a quitar. Este sistema que estamos llevando es para que toda la iglesia se involucre. No digan, no, yo no. Yo voy a leer como yo quiero. Muchos hacen eso. Pero Dios nos ha dado un sistema para todos, para que todos juntos podamos leer la Biblia. Hermanos, así como está usted un día, yo los quiero ver en el cielo a todos. Y a veces nos comportamos tan rebeldes, que yo no. El hermano quiere que no, yo voy a leer lo que yo quiero. Pero hermanos, es parte del amor de Dios para nuestras vidas. Si leemos como hemos hecho esta forma de lectura, vamos a leer todo este año el Antiguo Testamento. Y si usted nunca lo había leído, hoy lo va a leer. Por eso aproveche esas hojas, guárdale y diga, ¿qué capítulo toca ahora? Diga usted. A veces ahí las encuentro, allá en el basurero encuentro algunas, fíjense. Ahí los músicos, ahí dejan tiradas otras también. Ahí las encuentro, digo yo, cuánto apreciamos lo que estamos haciendo. Apreciemos el arte de ver. Perdón, vaya en eso, porque yo fue sin querer, yo no la estaba molestando. Es mi volado, no van. El viento. Entonces, hermanos, que aprendamos, que aprovechemos bien cada día de la mejor manera como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, estamos iniciando, y el tema era un nuevo calendario. Estamos iniciando este año, amados hermanos. Y el deseo de Dios es que, en verdad, este nuevo año, hermanos, podamos aprovecharlo de verdad. Que no desperdiciemos nuestras vidas como la desperdició Israel en el desierto. 40 años. Hermanos, Dios nos concede contar cada año para que podamos vivirlo de una manera distinta. Y Él quiere que vivamos con propósito. Mire, ¿qué hace usted el 31 a las 12 de la noche? Se avienta cohete, va, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué es lo siguiente que hace? ¿Comenzamos qué? A abrazar al demás, feliz año, que Dios te bendiga, que este año sea un año mejor, que este año sea un año próspero. ¿Va que todo eso lo decimos? ¿Va que así decimos nosotros? ¿No es cierto? ¿No hace usted eso? ¿Va que así? Solo yo lo hago entonces, pues. Es que como yo veo que me necesito, ¿verdad? Y va y nos abrazamos y deseamos lo mejor. Pero fíjense que encontré esta frase. ¿Sabe usted que no es el año el que debe cambiar, sino yo? No es el año. ¿Sabe? El año ya cambió. Por eso le hemos puesto esta palabra, el nuevo calendario. Estamos en el 2018. Entonces, no es el año el mejor, sino diga esta mañana, yo voy a ser mejor este año. ¿Cuántos quieren tener ese desafío en sus corazones? Yo quiero ser mejor este año. No el año, hermanos. El año ya cambió, ya comenzó. Es otro año. El problema no es el año, soy yo. Y si yo no cambio, si yo no soy mejor, el año va a seguir siendo igual. Y le voy a echar la culpa a los 365 días del año y decir que este año fue malo. No, el año no fue malo, soy yo.
Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Es que debo ser yo mejor. Que este año diga que sea un año mejor. No, que yo sea mejor este año. Porque los tiempos son del Señor. Ya estamos en el 2018, amados hermanos. Entonces, veamos lo primero en esta parte de cómo tener una vida sabia, la consecuencia de vivir una vida sabia. La primero, porque hermanos, al contar nuestros días y volvernos personas sabias, nos volvemos, primero, temerosos de Dios. Una persona sabia es temerosa de Dios. Versículo 11, veamos el versículo 11, vamos a regresar. Mire qué dice. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser qué? Temido. Al contar bien nuestros días, hermanos, podemos darnos cuenta que una vida que vive sabiamente es una vida temerosa de Dios. Se convierte esa vida en temerosa de nuestro Dios. Y hermanos, la sabiduría siempre comienza con el temor de Dios. No a Dios, no es tenerle miedo a Dios, estoy hablando del temor de Dios. Ahí comienza la sabiduría. Siempre comienza con ese temor de Dios. Mire, Proverbios capítulo 1, versículo 7, vaya por favor ese versículo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Hermanos, ¿cómo hubiera anhelado que toda la iglesia estuviera esta mañana aquí el domingo pasado para transmitir esta palabra? No se imagina cómo el Señor me ministró a mí cuando yo la estaba estudiando y preparando. Y aunque me lleve horas, yo me he deleitado en esta palabra. Y quizás me cueste transmitir esto, pero yo quiero que usted reciba esta palabra del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Mire, el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová, no Jehová, sino el temor de Jehová. Y mire lo que sigue. Y los insensatos, dice, mire, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todo inicia, el principio, todo inicia, la sabiduría inicia con el temor de Jehová. Y eso es lo que está diciendo el versículo 11. Quien te conoce, dice bien, dice Moisés en su oración, quien te conozca debe ser bien entendido. Y quiere conocer bien al Señor. Y hermanos, y debemos de conocerlo de tal manera que entendamos que el pecado no es juego. Que veamos que usted y yo estamos en contra de la maldad, que estamos en contra del pecado, que usted y yo estamos en contra de la rebeldía y a la desobediencia de la palabra y a sus mandamientos. Y por eso Moisés está diciendo, por eso Israel pasó 40 años en el desierto, Dios los disciplinó, porque creyeron que el pecado era juego. Y siguen haciendo los mismos pecados. Y cada uno fue cayendo uno tras otro allá en el desierto. Y hemos visto esa ira de Dios, hermanos. Y vimos la indignación por causa del pecado. Dios se indignó con la humanidad. Por eso dice, que te conozcamos. ¿Para qué? Para que te temamos. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que te conozcamos. Hermanos, ¿cuántos evangélicos hay ahora en nuestro país, hermanos? Según las estadísticas, sabemos 40% de evangélicos en nuestro país. Evangélicos leemos la Biblia domingo tras domingo. Oímos la palabra, sea en un radio, en una televisión. Leemos la palabra de Dios todos los días. Pero ¿sabe cuál es el problema? No tenemos temor de Dios. Y cualquiera habla ahí y oye un sermón y otro sermón, pero el problema es que no tenemos el temor de Dios. Y hermanos, la sabiduría y el temor van juntos, van a la par. Sin sabiduría no hay temor de Dios. Por eso lo necesitamos. Por eso el que camina sabiamente se llena del temor de Dios. Mire, el Salmo 111, versículo 10, vamos. Salmo 111, versículo 10. Mire, leámoslo todo, por favor, hermanos. Necesitamos tener ese temor de Dios, amados hermanos. Que cuando vamos a hacer algo veamos que Dios está dando cuenta, que Dios lo ve todo, que lo sabe todo, que Él es eterno. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, buen entendimiento tienen todos los que practican, ¿qué? Sus mandamientos, su loor permanece. O sea, buen entendimiento tenemos, sabiduría tenemos aquellos que practicamos los mandamientos de Dios.
Y aunque peleemos la batalla, aunque caemos muchas veces, Dios es bueno con nosotros y nos perdona y nos levanta. Pero una vida sabia dice el Señor, no quiero seguir pecando. No te quiero ofender, porque ese es el temor de Dios. No ofender a nuestro Dios con nuestros pecados. Porque cada vez que pecamos, a quien ofendemos es a Dios, amados hermanos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, dice, permanece para siempre. Ahora, vamos al Salmo 36, amados hermanos. Veamos una descripción contraria a la vida sabia y temerosa de Dios. La descripción de una vida necia, que vive en necedad. Salmo 36, versículo 1. Hablando de ahí al músico principal de David, mire Salmo 36. Salmo 36, versículo 1, amados hermanos. Versículo 1. Al músico principal de David, dice el músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, ese era David. Dice, mira, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, ¿qué? Si ya no dice nada. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, o sea, se autodice, yo soy bueno, yo soy mejor. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Como dicen, no, si yo hago lo que hago y Dios no me hace nada. Yo vivo así, pues ¿y qué? Y mire lo que está hablando de los que no son sabios, los que no tienen el temor de Dios, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, pecan, hacen lo que quieren, la vida sin Dios, y no pasa nada. Versículo 3 dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Mire, la vida necia. Medita maldad sobre su cama. Está en camino, dice, está en camino no bueno. El mal no aborrece, no hay mal, no aborrece el mal. Esa es una vida necia sin el temor de Dios. ¿Sabe lo que decía John MacArthur? Hizo un comentario de estos versículos, decía, en lugar de ignorar las maldiciones de la vida, el sabio reconocerá la ira de Dios contra el pecado como la causa última de todas las aflicciones y por consiguiente aprenderá a temer a Dios. Hermanos, a veces nos llevan situaciones difíciles y eso nos tiene que llevar a aprender a temer a Dios. Creemos que no va a pasar nada, que seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos pecando, así no pasa nada, decimos. Esa es una vida impía, insensata, que no conoce a Dios. Y las consecuencias siempre se van a ver. Las consecuencias siempre se van a ver. Por esta razón, amados hermanos, el curso natural de la vida en este mundo por causa del pecado es hacia la desgracia y al dolor. Es lo que vemos en el mundo. El curso natural de la vida en este mundo por causa del pecado es la desgracia y el dolor. Job dijo que la vida del hombre corta de días es y llena de sinsabores. ¿Por qué? Porque el cauce natural del mundo por causa del pecado es la desgracia y el dolor. Y los días del hombre están contados. Entonces nosotros debemos vivir a la luz de todo esto. La sabiduría nos lleva a entender que este mundo es un mundo caótico. ¿No es cierto, amados hermanos? Es un mundo malo y que el juicio de Dios está sobre este mundo. Y al ver esta realidad, hermanos, la sabiduría nos lleva a temer a Dios. Tenemos que entender que vivimos un mundo caótico y malo, que no toma en cuenta a Dios. Y que ustedes debemos de entender eso. Y cuando viene la sabiduría a nuestra vida, eso nos lleva a temer a Dios. O sea, lo primero entonces, hermanos, una vida que vive sabiamente, aprende a temer a Dios. Vive con temor de Dios. Segundo, una persona sabia es una persona buscadora de misericordia. Vamos al versículo 13, vamos otra vez al Salmo 90. Mira el versículo 3. Una persona sabia es una buscadora de misericordia. Hermanos, ¿qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos por causa del pecado, hermanos?
¿sí? El juicio de Dios. Por causa del pecado merecemos el juicio de Dios, el castigo de Dios. Hermanos, merecemos por causa del pecado el infierno eterno. Pero dice que misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos usted y yo? El infierno, el juicio de Dios. Pero hemos recibido otra cosa, hemos recibido misericordia de Dios. Entonces la misericordia, amados hermanos, a la luz de las palabras de Moisés, que dice que merecemos el juicio y el castigo eterno de Dios, y al entender y comprender esta verdad, la sabiduría nos va a llevar a buscar misericordia cada día y a pedir misericordia a nuestro Dios. Entonces mire ese versículo 13. Lo primero que es, dice, mira lo que le dice el Señor aquí. Si quiere veamos la segunda parte del capítulo, del versículo 11 o el 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No era ese. El versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí en la oración del Señor, ten misericordia de nosotros. Hermanos, para recibir misericordia, ¿sabe qué es lo primero que necesitamos? Es venir en arrepentimiento delante de nuestro Dios. Y la sabiduría nos hace vivir bajo esa perspectiva de arrepentirnos. Si bien, hermanos, es cierto que somos pecadores como toda la humanidad, desde el día que creímos al Evangelio, óigame bien, y sinceramente nos arrepentimos de nuestro pecado, fuimos transformados y cambiados, y Dios nos dio una nueva vida. Si usted ya entregó su vida a Jesucristo y usted ha experimentado la regeneración de una nueva vida genuina, de una vida agradable a Dios, entonces usted es un hijo de Dios y usted puede pedir misericordia al Señor. Y si usted esta mañana aún no ha experimentado el perdón, el arrepentimiento, pues no se vaya a este lugar sin antes experimentar eso. Porque, hermanos, todo comienza con el arrepentimiento. Pues si leamos el versículo 13, hermanos, por favor, dice el versículo 13, miren, hablando de misericordia, dice, vuélvete. O sea, Señor, ya no nos dé la espalda, dice, vuélvete, oh Jehová. O sea, ahí la oración era porque el pueblo estaba muriendo allá en el desierto y Moisés decía, vuélvete, oh Jehová, o sea, vuélvete, ya no nos dé la espalda. ¿Hasta cuándo? Decía, y mira el versículo, y lo que sí dice, y aplácate para con tus siervos, o sea, cambia hacia nosotros. Sabemos que tu ira por el pecado está sobre nosotros, pero aplácate. Eso es lo que le está diciendo, ten misericordia, cambia para con tus siervos. ¿Cuántas veces le ha pedido usted al Señor misericordia, hermano? Diciéndole, Señor, no me des la espalda. Ten misericordia de mi vida, Señor, aplácate, o sea, vuélvete a mí. No me eches de fuera, decía el salmista. No me eches de fuera. Porque mire, el Proverbio 28:13, se lo voy a leer para que no pierda la escritura. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Si usted pecó, yo pequé, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname. ¿Pero qué? De aquel que encubre su pecado. Nadie se dio cuenta, nadie me vio. Me eché esto aquí. Yo fui a meter en tal lugar y nadie me vio. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar y ven si no hay ningún hermano por ahí? Fíjense que yo tengo mala suerte en eso. Porque yo quiero hacer algo, por todos lados la gente me conoce. Si voy a Santa... Miren, una vez fui una cosa, me mandaron a Estados Unidos, fui a Miami. Increíble, hermano. Yo dije un momento, aquí bien fácil, peca porque nadie le ve a uno. Y me encontré cabal hablando de esas cosas con unos hermanos que yo les vi a su niño aquí en Santa Ana, allá en Miami. O sea, no podemos escondernos, hermanos. No puede esconder el pecado. Mejor diga, Señor, dice, como dice ese versículo, dice, el que encubre sus pecados no, más el que los confiesa y se aparta, dice, amén, alcanzará misericordia. No diga usted, es que ya, nadie me vio. Ay, hermano, Dios lo ve a uno todo. Es que a Dios no le pasa nada. Aunque me meta debajo de la tierra, decía David,
ahí estás tú. Aunque me vaya al mismo Seol, ahí estás tú. Por más que usted quiera esconderse, los hipotes dicen, nadie me vio. Como dice mi esposa, íbamos en el carro y de repente vimos que ¡shum!, cruzó uno ahí que más chocó con otro, iba para un motel. Ahí va el adúltero, me dice mi esposa. A ver si era adúltero fornicario, le digo yo, porque a ver si era casado o era un cipote, uno no sabe, ¿no? Pero nadie, todo está a la luz del día y todo sale a la luz. Por más que usted y yo escondamos nuestro pecado, tarde o temprano, Dios se lo va a sacar a luz. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Así es nuestro Dios. Entonces, hermanos, ahora, déjenme decir una cosa. El resultado de recibir misericordia nos trae ¿qué? Gozo delante del Señor. ¿Sabe? El mayor gozo que podemos experimentar en la vida es la certeza de la salvación eterna. El mayor gozo que usted y yo podemos, hermanos, experimentar es el gozo de la salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sentirnos perdonados por Dios, sentirnos salvos, sentirnos que un día vamos a estar con Él en el cielo, hermanos. Entonces, el gozo que viene cuando un pecador se arrepiente, cuando el Dios vuelve, vuelve a Él, cuando la ira de Dios es quitada sobre ese pecador. Dice la Biblia allá en Lucas, hermanos, digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay un gran gozo. ¿Usted cree que no hubo gozo en el cielo cuando usted se arrepintió? Cuando yo me arrepentí. Cuando yo vine del Señor, hermanos, los ángeles cantaron y danzaron y dijeron, aleluya, gloria a Dios. Alex se convirtió, él es un hijo mío, o hijo de Dios. Así dijeron de usted los ángeles. Y hubo fiesta en los cielos. Por usted y por mí hubo fiesta en los cielos, hermano. Miren qué lindo. Y así dice ese versículo. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesita. Hermanos, ningún gozo mundano se compara al gozo de la salvación. Jóvenes, ningún gozo que te puede dar el mundo, ni el momento que tú puedas vivir con alguien, se compara a la salvación que Dios te pueda dar. ¿Sabes que lo que vives es un momento de locura o de lo que sea, de pasión, de amores, y amores, se termina en 5 o 10 minutos? Y después de eso vienen las consecuencias. Pero cuando tú vienes al Señor y Dios te perdona y vienes en arrepentimiento, es un gozo que no termina. Y puedo decir, el gozo del Señor mi fortaleza es, porque soy hijo de Él y en medio de las circunstancias difíciles, cuando yo las he vivido, he visto la mano del Señor y puedo alegrarme en Él y esperar en Él, porque nada se compara al gozo de la salvación. ¿Saben qué dijo David cuando pecó, porque cayó en adulterio y fue homicida también? En el Salmo 51, ese versículo más lo voy a que lo lea. Salmo 51, versículo 12. Solo ese versículo. ¿Sabe lo que él decía? Porque por causa del pecado, él había perdido eso. Por causa del pecado, por haber adulterado, por haber matado a alguien, había perdido el gozo de la salvación. Y mire lo que él decía, versículo 12. Vuélveme el gozo de ¿qué? ¿Sabe por qué lo pedía? Porque lo había perdido por causa del pecado. Y él decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No hay cosa mejor, Dios, que ser sustentado por ti. Me metí con la vexagelo, como se llame, y eso no me sustentó. Además, perdió el gozo de la salvación. ¿Cuántos de los muchachos que antes están aquí ya no están? Y ahí andan tomando, perdieron el gozo de la salvación. Porque se dejaron por un momento engañar y fueron cayendo y cayendo hasta que murieron. Murieron en el Señor. Se secaron. Y ahí andan divagando por el mundo, viviendo los juicios del mundo. Haciendo un montón de cosas y no encontrando nada. Ningún gozo mundano se compara al gozo de la salvación. Hermanos, el gozo de la salvación, ¿cuánto lo hemos experimentado ya? Espero que todos los que estemos aquí hayan experimentado ese gozo de la salvación, y si usted no lo ha experimentado, experiméntelo esta mañana. Hay cosa más linda que sentirse perdonado por el Señor, ¿no cree? Y sentirse que hoy es un hijo de Dios. Dice que a los que antes no conoció,
o a los que Él, ¿cómo es el versículo de Juan 11? O 1:11. A los que llamó también les llamó, ¿qué? O a los que conoció también les llamó, ¿qué? Hijos de Dios. A los divinos, más los cielos no recibieron, más los que le recibieron, gracias hermanos, les dio potestad de ser hechos, o de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos podemos decir esta mañana, yo soy un hijo de Dios? Amén. Lo voy a desafiar más. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, yo soy un hijo de Dios? Amén. Levante la mano, no tenga pena. Sí, usted es un hijo de Dios. Porque usted ya experimentó el arrepentimiento. Si no lo ha experimentado, entonces hágalo esta mañana. Otra cosa, hermano, en cuanto a la perspectiva de la misericordia de Dios. ¿Sabe que como creyentes vivimos reclamando derechos ganados o merecidos? Así viven muchas personas sin Dios, reclamando sus derechos, reclamando que creen que lo que han ganado es de ellos y lo que tienen. ¿Saben, hermanos? La vida en la tierra no es un merecimiento obtenidos y de galardones ganados. Eso es contrario a la sabiduría, eso es necedad. La mejor forma de vivir es bajo la perspectiva de la misericordia divina. ¿Sabe? La gente vive reclamando. Y le voy a dar un consejo sano esta mañana. No lo iba a hacer y no lo apunté, pero cuando lo estaba estudiando lo pensé. Pero venimos en una época política. No se complique la vida con los políticos, hombre. No escriban nada ni en los Facebook ni en nada. Ahí dejen los políticos que se hagan pedazos ellos solos. Dios los ha dejado bajo el juicio. No diga, este sí nos va a ayudar. No, si este es igual que los otros, hermano. Estos son iguales, estos fueron peores. Sí. ¿Y usted qué esperaba, pues? Que le dieran dulcito estos baños. Hoy sí, toma tu dulcito, hoy todos los días vas a tener dulcito. No. Hermanos, no escriba cosas que aquí ganan más que usted. No, hombre, sí, déjenlos. Si usted recibe $100, por misericordia del Señor. Ellos están bajo juicio de Dios. Usted no está bajo juicio de Dios, usted es un hijo de Dios. Y Dios sabe que usted necesita $100 para vivir la semana, 100 le va a dar el Señor. Y si usted necesita 20, como algunos de ustedes necesitan $20 para la semana, 20 le va a dar el Señor. Y por su gracia y misericordia un día le va a dar más de 20, le va a dar 30 o 40. Pero no vivamos reclamando, vivamos diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Y si lo poquito que tengo, no lo tengo por mí, es posible por tu misericordia. Porque una vida sabia lo que sabe es pedir misericordia al Señor. Porque no hemos recibido lo que merecemos. Merecíamos la muerte eterna, merecíamos el infierno, pero ahora hemos recibido la bondad de Dios, el perdón de Dios. Entonces la mejor manera de vivir esta vida, hermanos, es vivir bajo la perspectiva de la misericordia divina. Así debemos de vivir. Esa es la mejor manera de vivir, bajo la perspectiva de la misericordia de Dios. Si usted tiene carro, gloria al Señor, lo tiene por misericordia. Si no tiene carro, pero tiene patitas para caminar, las tiene por la misericordia del Señor. Yo vi a los hermanos ahí, algunos enyesados, qué lindo, ¿va? ¿Saben por qué están así? Como tienen que trabajar hasta los domingos, pobrecitos los hermanos, a mí me toca a mí también, no quedan solo ustedes. Dios les dio libertad para que pudieran estar en la iglesia, ¿sí? Esa es misericordia de Dios. Ay, hermano, pero me quebré. Sí, pero esa es misericordia de Dios. Porque le dieron incapacidad y usted, hermano, hoy estoy libre, hoy voy a estar en la iglesia. ¿Sí? Porque los trabajos así son ahora. Nos absorben tanto tiempo que los trabajos no piensan en Dios, el mundo no piensa en Dios. Entre menos usted le dedique a Dios, mejor para el mundo y para Satanás. Pero qué lindo es venir a sentarse y recibir la palabra. Si los que no vienen es porque no quieren, hermano. Porque saben que está haciendo mucho frío, me quedo acostado. Bien chivadito, como los sonatecos, como bien friolentos, hermano. Ustedes no venimos. ¿Y por qué no viniste? Es que, hermano, que estaba tanto frío que tenía sueño y me quedé dormido. Sí, esas son expresiones que yo oigo. Gracias a Dios que son sinceros y me dicen la verdad. Bueno, oraré por ti, le digo nada más yo. ¿Y qué puedo hacer? No lo voy a regañar, ¿ve quién soy yo? Lo que puedo hacer es orar. Entonces una vida sabia sabe pedir misericordia. Y sabe que no hemos recibido lo que merecemos, sino que al contrario. Y eso es lo tercero. Una persona sabia es una buscadora de la gracia de Dios. Hermanos, si decíamos que misericordia es recibir, es no recibir, porque quiero que le quede bien claro, misericordia es no recibir,
lo que merecemos. ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia no recibimos lo que merecemos, pero la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. El favor de Dios, el amor de Dios, esa es la gracia. Todos sus favores. Mire, vamos al versículo 15. Para poder disfrutar, hermanos, de la gracia de Dios, fíjense que nos ha dado tiempos buenos y a veces nos da tiempos malos. Mire el versículo 15. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. ¿Sabe, hermanos, que nosotros vivimos más días malos que días buenos en el año? Pasan cosas más difíciles en el año que cosas buenas, fíjense. Y el salmista aquí en su oración dice, Señor, hazme vivir. Y dice aquí el salmista, alégranos conforme a los días que nos afligiste. O sea, como diciendo, danos tantos días buenos como días malos. Entonces, para poder disfrutar de las alegrías temporales de la vida, Dios nos da su gracia. Gracia especial que nos da esos días buenos. Y Él dice, para que esos días buenos lleguen a ser igual a los días malos. Y eso es lo que pide Moisés. Gracia especial, o sea, es que los días buenos lleguen a ser iguales a los malos. Aunque yo he aprendido yo lo aprendí de una persona y yo lo recibí del Señor. En el trabajo dice, ¿qué tal estuvo el trabajo? Hoy estuvo buenísimo. Y ahora, y este día, hoy estuvo malo. Que yo aprendí algo del Señor, ¿no? Que todos los días son días buenos. Porque si yo digo, es que hoy estuvo malo, es como diciendo, Señor, vos te olvidaste de... No. Dios sigue siendo bueno todos los días. Y por su misericordia nos da un nuevo día. Ayer ya pasamos, ¿no es cierto? Hoy lo estamos viviendo. ¿Cuántos están vivos aquí? Todos, ¿verdad? Ninguno está muerto aquí. Si no, le vamos al hospital rápidamente. Hermano, ¿qué hace? ¿Maniobra de resucitación a alguien? Estamos vivos. Mañana no sabemos. Usted tiene un montón de planes para mañana. Vivamos este día con alegría entonces, ¿sí? Vivámoslo con gozo, hermano. ¿Sabe que para eso Dios nos ha dado disfrutar los días así? Una persona sabia que ha contado bien sus días entiende que las alegrías temporales de la vida, oigan bien, las alegrías temporales de la vida como la familia, el matrimonio, la comida, los amigos, ¿sí? Etcétera. Todos estos son favores que alegran al hombre. Todos esos son favores de Dios. ¿Usted tiene una familia? Es un favor de Dios. ¿Tiene comida para el mediodía? Y me invita a almorzar. Me gustaría almorzar con ustedes. Un día invíteme uno. Un día, un domingo, ya me uno. Hermano, quiero que vayan a comer con nosotros. ¿Sí? Yo siempre llevo a alguien a comer. A las madres de Santa Ángel los llevo a comer. Para mí nadie me lleva a comer, bien. Ya no tengo favor de Dios, digo yo. No tengo gracia. Pero hermanos, todos estos son favores que alegran al hombre, son concesiones especiales de Dios, son alegrías que el Señor nos concede. Hermano, la vida está más llena de tristezas. Y déjeme decirle que eso es lo que merecemos. Tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos está bajo la maldición. Decía, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Adán por haber pecado? Le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Génesis capítulo 3, versículo 17. No lo busquen porque usted lo leyó. Fue el primer lunes que leímos eso. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, la tierra está maldita, hermano. Vivimos en una tierra que está por causa del pecado maldecida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y no, que nos cuesta trabajar. Nosotros los hombres, hermano. Hermano, va que toda la noche echando. Pues no, si no es fácil eso. Pero por causa del pecado vivimos así. Pero por el favor de Dios tenemos familia, tenemos hijos, tenemos amigos. ¿No es cierto? ¿No tiene amigos usted? Ayer le hablaba al hermano yo ahí. Lo voy a decir porque me gustó lo que me dijo. Lo puedo decir, hermano. Le hablo yo porque él se había caído y tuvo su problema.
Y él, mi lindo, me dijo, fíjate que voy con el hermano Juan Carlos porque él me vio el diente del niño. Qué lindo tener un amigo así. Tener amigos y contar con ellos es algo lindo. Contar en los momentos más difíciles eso es un favor de Dios. Si usted no tiene amigos, pídale si usted le da la gracia para tener amigos, hermano. ¿Sí? Porque eso viene de la gracia de Dios. Necesitamos esa gracia linda de Dios. Siendo un Dios de gracia y queriendo que lo conozcamos como un Dios de gracia, amados hermanos, Él nos concede tiempos de alivio y de alegrías. ¿Y sabe por qué? Ese tiempo Él nos lo concede mientras Él está tratando con nosotros para dar una cosa, para llevarnos al cielo. Y mientras Él está trabajando en nuestras vidas, bajo un mundo del cual está bajo la espada de Dios, bajo el juicio de Dios, y que este mundo, como dice el Señor, en este mundo tendréis aflicciones. ¿Tendremos o no tenemos aflicciones, hermano? El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicciones, en un mundo de preocupaciones, así vivimos, en un mundo de afanes, en un mundo de conflictos, en un mundo de guerra y rumores de guerra, en un mundo de divisiones. Así, hermanos, Dios nos concede tiempos de alivio a nuestras almas mientras Él nos está preparando para llegar al cielo. Él es como un oasis, amados hermanos, en el desierto. Su gracia es como un oasis y nos da una familia, nos da un matrimonio, nos da una iglesia para aliviar nuestro dolor terrible en este mundo. Él nos da una iglesia, hermanos. Ese es un favor de Dios. Usted tiene una iglesia, ¿no es cierto? Pero este local, esta no es la iglesia, usted es la iglesia. Y todos los que estamos aquí somos la iglesia. Y la iglesia nos da el favor, como iglesia, de congregarnos. Venga temprano a cantarle al Señor. Yo no sé por qué a usted no le gusta cantarle al Señor. Yo soy mal cantado. Si yo canto, yo sé que los dejo sordos, pero como estos muchachos le dan volumen al equipo, no me oyen ustedes. Pero qué lindo es cantarle al Señor, ¿no? Qué lindo es derramarse delante del Señor y expresarle ¿sabe cuál es el cántico nuevo? Un día lo vamos a estudiar eso. Es aquel cántico que sale del corazón, que viene un momento de adoración y de ahí del corazón brota alabanza al Señor, adoración al Señor. Si la clave del culto no es la palabra, gloria a Dios por la palabra. Más el que tiene aquí parado delante de ustedes es el peor que ustedes. La clave del culto es la alabanza, la adoración al Señor, experimentar su presencia. La palabra nos va a desafiar a tomar decisiones esta mañana. Pero no se pierda, la iglesia, Dios la puso para aliviar nuestro dolor terrible de este mundo. Y entonces Él está trabajando en nuestras vidas hasta que lleguemos al cielo. Mire, Eclesiastés capítulo 5, vamos a Eclesiastés, ese sí quiero que lo lea. Estoy tratando de terminar lo más pronto posible, hermanos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Dice, mire, he aquí pues el bien que yo he visto. Mire, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol y todos los días de su vida que Dios le ha dado. O sea, ese es el bien que decía aquí el profeta que había visto. Que lo bueno es comer y beber. ¿Cuánto nos encanta comer, hermano? Si no, pregúnteme a mí, pregúntele a mi esposa, que a ella le encanta comer. El gozo, ese es su gozo. Dice, y gozar de un bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol y todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, o sea, Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, o sea, es gracia de Dios, hermanos. Es el favor de Dios para nuestras vidas. Danos todo eso que tenemos. Es la gracia de Dios, es un favor de Dios. Hermanos, para poder disfrutar de una comidita, ese es un favor de Dios. Tener un amigo, tener una iglesia, es un favor de Dios. Tener una esposa para que nos aguante, es un favor de Dios, hermanos. Sí, el que hay esposa, dice la Biblia, hay el bien. Y tener esposas es un favor de Dios. ¿No, hermano Jorge? Eso, ¿ya? No es que yo lo dije, hermano Jorge, por eso, hermano. Tener una esposa, alguien que nos pueda aguantar, es un favor de Dios.
Hermanos, el propósito principal de la vida, dice en el versículo 16, mire, vamos a terminar ahí en 90, 16. Dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos, o sea, de los hijos de los siervos. ¿Sabe cuál es el deseo de aquí en este momento, la oración de Moisés? Que Cristo sea formado en nosotros. Dice, que aparezca tu obra en tus siervos. Que este año, hermanos, estamos comenzando, apenas vamos 2 semanas, podamos decir, Señor, fórmate, completa la obra que has comenzado en mí, Señor, sigue trabajando en mí, transfórmame, Señor, este es un año nuevo, un nuevo calendario, Señor, este año quiero ser un hombre mejor, que usted diga, yo quiero ser una mujer mejor, un mejor esposo, un mejor hijo, ser un mejor hermano, un mejor creyente. Quiero ser un mejor ingeniero, un mejor maestro, un mejor dentista, un mejor médico, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor pastor. Que se vea, ese es el clamor, que se vea tu obra en mí, Señor. Que yo pueda hacer luz al mundo, que pueda hacer luz para los que me rodean. Porque, hermanos, ese era el deseo constante de Pablo. Que Cristo sea formado en vosotros, decía él. Y Efesios 4:24 decía, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermanos, que Dios sea, que el nuevo hombre este año se vea, que ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad. O sea, Señor, que este año me quiero parecer más a ti, dígale usted esta mañana. Señor, este año yo me quiero parecer más a ti, este año quiero hacerme más a ti. Que se vea la obra en mí, que Él se forme en nosotros. Eso es lo primero, hermano. Necesitamos la gracia de Dios, su ayuda, su favor, porque sin Él nada podemos hacer. Y dice en la segunda parte de ese versículo 16, y tu gloria sobre sus hijos. Hermanos, dice, tenemos que pensar en ¿qué? En nuestros hijos naturales, pero también en nuestros hijos espirituales. Dios buscaba y busca lo mismo. Él quiere beneficiar a su iglesia, a su familia, a sus hijos. Por eso la familia, hermanos, la familia que tenemos aquí es hermosa. Cada uno tenemos hijos, pero tenemos también una familia espiritual. Hagamos discípulos. Cada uno de nosotros. Eso nos requiere gran trabajo. Es estar pendiente de una persona, cuidarla, ver cómo se siente, cómo está. Hermanos, hijos naturales e hijos espirituales quiere que Dios hagamos. Ambas familias, tanto naturales como espirituales, existen para que colaboren en la realización del deseo de Dios, que sea una descendencia piadosa. Miren, Malaquías 2:15, lo voy a leer. Dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Sabe por qué? Porque de uno buscaba una descendencia para Dios. Ese es el propósito de la vida, que Cristo sea formado en nosotros y que hagamos hijos, discípulos, que hagamos, hermanos, que nos reproduzcamos espiritualmente, porque Él quiere una descendencia. Mire, dice ahí ese versículo, una descendencia para Dios, una descendencia que lo adore a Él por todas partes, que toda lengua le adore, que toda nación le cante, que todo pueblo le adore. Ese es el deseo de Dios, y eso solo viene del favor de Dios, de la gracia de Dios. Quiero concluir esta mañana, amados hermanos, con el versículo 17. ¿Sabe cómo termina este versículo, este capítulo 90? Si quiere, póngase de pie mientras los músicos pasan. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe cómo termina este capítulo en el versículo 17? Pidiendo una bendición divina. Es lo que hace Moisés. Pide una bendición divina. Que comencemos este año, hermanos, pidiendo la bendición de Dios para nuestra familia, para nuestros hijos. Mire cómo dice ese versículo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios, ¿sobre quién? O sea, pidiendo esa bendición, o sea, el favor, la gracia, la ayuda. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, o sea, que sea tu favor sobre mi familia, que sea tu gracia, tu ayuda sobre nosotros. Y dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. O sea, bendice lo que estamos haciendo, Señor. Bendice nuestro trabajo.
O sea, bendice lo que estamos haciendo, Señor, nuestra labor, nuestro trabajo. Bendice la obra de nuestro trabajo. Y dice, y confirma esto. Sí, decía ese versículo, sí, la obra de nuestra mano confirma. ¿Sabe qué es lo que tenía Moisés en mente? Una bendición para su pueblo. Como pastor, mi anhelo es que ustedes reciban toda la bendición de Dios y que usted pueda deleitarse en Él todos los días. A ver si me puedes poner un versículo ahí, Ricardito, número 6, versículo 22. Hermanos, el deseo de Dios es bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Nosotros tenemos el favor, la gracia de Dios, nos ha sido dada. Y aunque no lo merecemos, Dios nos ha dado su favor y su gracia. Si no, usted no estuviera aquí esta mañana. Usted ni siquiera que ya tuviera ni un pantalón que ponerse, pero se ha puesto un pantalón, un vestido, una blusa, un zapato. Porque el anhelo de Dios, y eso es lo que le dijo el Señor a Moisés por medio de Aarón, bendice a mi pueblo. Números capítulo 6, a ver si me lo puedes poner, papá. Hacia ahí, dice, mire, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, mire, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, hablando de su pueblo, hablando de usted, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, ¿qué? Mire, la bendición de nuestro Dios, tenga misericordia de ti. Jehová alza sobre ti su rostro, o sea, que Él te dé tu gracia, pues, y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Y yo los bendeciré. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de sus manos, la obra de nuestras manos, Él la va a confirmar. Hermanos, hoy es un buen día para evaluar si estamos haciendo algo malo o si Dios no quiere que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Esa oración de Moisés o de Aarón ahí que leíamos en este versículo, ahí en Números, amados hermanos, es una oración reiterada por la prosperidad. No voy a hablar de eso porque tengan cuidado con la prosperidad, pero voy a hablar de la prosperidad que viene del Señor. ¿Sabe qué es la ventaja de la prosperidad que viene del Señor? Esa prosperidad, amados hermanos, que viene del Señor, no le agrega angustia al corazón, porque Él quiere prosperarnos en todo. Como prospera tu alma, dice, así nos quiere prosperar. Tenemos un nuevo calendario, un nuevo año. El año ya cambió, el tiempo ha cambiado. La pregunta es si nosotros vamos a cambiar, si usted va a cambiar, si yo voy a cambiar, porque el tiempo ha cambiado. La pregunta es, ¿va a cambiar usted? ¿Va a poder decir esta mañana, Señor, yo voy a ser un mejor hombre este año, yo voy a ser una mejor mujer este año, yo voy a ser un mejor hijo, yo voy a ser un mejor padre, yo voy a ser un mejor maestro, yo voy a ser un mejor médico, doctor, ingeniero, lo que sea? ¿Cuánto podemos decir, sí, Señor, yo quiero cambiar esta mañana? Yo quiero ser diferente, yo quiero ser mejor este año. ¿Y cómo hago para hacer eso? Pidiendo sabiduría de Dios. La sabiduría tiene que ver con nuestra manera de vivir y con nuestra conducta. Pidamos sabiduría. Es así como vamos a ser mejores personas. Por la misericordia de Dios, la vida puede tener valor, relevancia y sentido. Pero para que sea de esta manera necesitamos vivirla sabiamente. Y la única manera es pedirle sabiduría a nuestro Dios. ¿Cómo comienza? Salmo 90. Que aprendamos a contar nuestros días para que venga sabiduría al corazón. Y segundo, cómo vivir sabiamente. Una vida sabia vive con el temor de Dios, vive pidiendo misericordia de Dios y vive bajo la gracia de Dios, el favor de Dios. Y sabe que todo lo que tiene, aunque
merece, porque es el favor de Dios, de la gracia de nuestro Dios. ¿Cuánto podemos decir esta mañana, Señor, yo quiero ser mejor este año? No el año, sino yo. Yo quiero orar esta mañana por cada uno de ustedes. Primeramente decirles, reciban toda la bendición de nuestro Dios. Y segundo decirles, Dios quiere cambiar nuestras vidas y que seamos mejores personas este año para el Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Señor, ayúdanos a contar nuestros días. Que cada día que vivamos, oh Dios, lo podamos vivir sabiamente, Señor. Pidiéndote, Señor, o viviendo, oh Dios, en tu temor, suplicándote misericordia cada día, Dios, y suplicando tu gracia, tu favor para nuestras vidas. Padre, permíteme ser este año un mejor hombre. Permíteme ser un mejor esposo. Permíteme, Señor, ser un mejor padre. Permíteme ser un mejor trabajador, un mejor ingeniero, lo que sea, Dios. Pero dame la gracia para ser mejor este año, Señor. Y que la luz, como dice tu bendición, que esa luz resplandezca. Que nuestro rostro resplandezca tu luz, oh Dios. Y que todos los que están alrededor nuestro, nuestros amigos, nuestra familia, pueda ver nuestro rostro lleno de luz, lleno de gracia y de amor que solo viene con Cristo. Que esta mañana podamos decirle, Señor, yo quiero más de ti. Yo no quiero vivir a mi mundo, quiero más de ti, Señor. Gracias, Padre bendito. Dígale así al Señor esta mañana. Vivir para ti, Señor. Quiero habitar en tu presencia, estar contigo, Señor. Cada día soy más como tú. Quiero más de ti. Y si alguno no entiende esta mañana, entregue su vida al Señor también. Experimente el arrepentimiento de Dios. Para que crezcas tú, cada día soy más como tú. Abre tu corazón, Dios. Levanta mi vida, Dios con mi voluntad. A ti, Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que estás tú. Todo lo
que no ha experimentado ese gozo del perdón de la salvación. Que toque su corazón esta mañana. Padre, oro por ese corazón. Tú lo conoces, Señor. Que este año, Dios, sea una vida para ti. Que este año sea una persona mejor para ti, Señor. Mejor para ti, para su familia, para donde Él se desenvuelve esa persona, Señor. Padre, aquí estamos esta mañana, dándote gracias por la vida que nos has dado, por la gracia, el favor, Señor, tuyo de darnos este tiempo de vida, Señor. Gracias, Padre. Prepáranos a cada uno para estar un día contigo en el cielo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Hay un canto que dice, si se lo podrán y si no lo cambiamos, dice: el gozo del Señor mi fortaleza. ¿Se lo pueden? ¿Lo podemos? El gozo del Señor. ¿Cuánto podemos decir el gozo del Señor mi fortaleza, hermano? Si a mí algo me sostiene es el gozo de la salvación, que Dios me ama y que me ha perdonado. Amén. El gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza. Su gozo sin medida me da. El gozo del Señor mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Si tienes ese gozo puedes tú saltar. Su gozo sin medida me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Si tienes ese gozo puedes tú saltar. Su gozo sin medida me da. El gozo del Señor mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza. Su gozo sin medida me da. Si tienes ese gozo puedes tú saltar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Si tienes ese gozo puedes tú saltar. Su gozo